Buenas, ¿qué tal? Os voy a echar un cable con esto de la función cuadrática, ¿vale? Bueno, una función cuadrática es una expresión de esta forma, ¿vale? Y para representarla gráficamente vamos a seguir estos tres pasos. Nos fijamos en el coeficiente A, que es este, y en función de su carácter positivo o negativo, vamos a tener una gráfica alegre o triste, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo, lo primero sería identificar ese coeficiente, ¿vale? Entonces, aquí hay que establecer una relación entre el caso general y el caso particular. Entonces, como A es lo que acompaña a x cuadrado, lo que acompaña aquí a x cuadrado es 1, aunque no aparezca, pero es 1, ¿vale? Entonces, como A es mayor que 0, ya sé que la gráfica de esa función va a ser similar a una sonrisa, ¿de acuerdo? Va a ser alegre. Bien. El segundo paso que damos es estudiar el vértice. El vértice viene a ser este punto de aquí, en este caso, ¿vale? Entonces yo quiero saber cuáles son las coordenadas de ese punto. Y las coordenadas vienen determinadas por la expresión menos b partido de 2a y el valor de la función en menos b partido de 2a. Bien, pues tengo que identificar elementos. B es lo que acompaña a x, entonces aquí lo que acompaña a x es 1, sería menos 1 partido de 2 por 1, que es a, y esto sería la función, esto es menos 1 medio, ¿vale? Entonces esto sería la componente x menos 1 medio y la componente y f en menos 1 medio. Entonces lo que tengo que hacer es determinar este valor. Y para determinar esto, razono en la función, en lugar de con x, con el argumento menos 1 medio. Entonces, calculo f en menos 1 medio, y donde hay x, pues razono con menos 1 medio. Al cuadrado, pondría más menos 1 medio. Menos 1 medio al cuadrado, esto sería un cuarto, menos 1 medio, y esto sería pues 4, aquí sería 1, menos 2, esto sería menos 1 cuarto. Vale, por tanto, las coordenadas de este vértice, este de aquí serían menos 1 medio y este valor menos 1 cuarto. Vale, y por último, intentamos obtener los puntos de corte con el eje X y con el eje Y, ¿vale? Porque son, pues digamos, puntos muy característicos de la gráfica. ¿Vale? Entonces, fijaros un segundo. Si yo tengo una función, estos son los ejes, el eje X o de abscisas, o el eje Y o de ordenadas, y tengo algo así, estos de aquí son puntos de corte con el eje X. Entonces, si lo pienso numéricamente, más o menos este punto de aquí sería el 3, 0, ¿de acuerdo? Y este de aquí sería el menos 3, 0. ¿Vale? ¿Qué caracteriza estos puntos de corte? Pues lo que los caracteriza es que la componente y, esta componente de aquí, es 0. ¿Vale? Y como f de x y de y son sinónimos, ¿de acuerdo? Si yo sé que y es 0, lo que hay que resolver es la ecuación 0, la ecuación de segundo grado, esta que veis aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues en nuestro caso, esta sería la y, entonces aquí tendría que resolver la ecuación 0 igual a x cuadrado más 1, ¿vale? Y este de aquí que veis, este es un punto de corte con el eje y. Y aquí la componente x siempre es 0, ¿vale? Y naturalmente la componente y pues será el valor de la función cuando x es 0, ¿vale? Es decir, esto sería f en 0. Vale, bueno, pues voy a calcular estos puntos de corte, pero usando la función, ¿vale? Es un poco la interpretación del sentido, digamos, del porqué, de por qué y es 0 en el eje x, en el punto de corte, y x es 0 en el eje, ¿vale? Este es, digamos, el sentido geométrico de eso. Bueno, tengo que borrar un poquito por aquí. Voy a calcular estos puntos de corte. Entonces, en este caso, en el eje x es y 0, entonces será 0,
igual a x cuadrado más x, ¿de acuerdo? Es decir, sería resolver esta ecuación de segundo grado. Esto se puede hacer bien por la fórmula, x igual a menos b, más menos b cuadrado, b al cuadrado menos 4ac partido de 2a, y os dará dos valores de x si tiene solución, uno o ninguno. Si tiene solución, esta tiene solución, yo la voy a resolver directamente porque esta ecuación se resuelve directamente, saco factor común x, y de aquí concluyo que o bien x es 0, o bien x más 1 es 0. Y de aquí saco que x es menos 1. Vale, pues estas componentes me dan dos puntos de corte. La componente x0 e y0 y la componente x menos 1 e y0, ¿vale? Es decir, esta función de segundo grado corta al eje x en estos puntos, ¿vale? Y ahora, el eje y es cuando x es 0, este es mucho más fácil. Entonces, cuando x es 0, esto es la componente x del punto, y la componente y es la función en ese valor. Entonces, esto, f en 0, es argumentar aquí en la función con el 0, que sería 0 al cuadrado más 0, que es 0. Vale, entonces, el 0, 0 sería el punto de corte con el eje y. Bien, entonces, una vez que tengo esto, es decir, tengo las coordenadas del vértice, que son estas de aquí, y tengo los puntos de corte, vale, lo que queda es representarlos en los ejes cartesianos. Y la gráfica de la función será la que da sentido a la unión de esos puntos, vale. Voy a borrar un poquito por aquí. Vale, entonces representaría, esto sería la representación gráfica, en el eje X, en el eje Y. La voy a hacer un pelín grande, a ver, voy a repetir el 0, 0, es este punto, este es el punto 0, 0. Vale, el menos 1, 0, es este de aquí. Lo voy a hacer en grande para que se vea. Este es el punto en que x es menos 1 e y es 0. Vale. Y me queda el vértice, es decir, ya tengo dos puntos y el vértice es el punto menos 1 medio, que más o menos será por aquí, y el otro es menos 1 cuarto, que más o menos será por aquí, es decir, será este punto, ¿vale? Es decir, este es el vértice menos 1 medio menos 1 cuarto. Vale, entonces pues bueno, lo único que queda es unir esos puntos. Y esto vendría a ser la gráfica de la función. Me he equivocado, perdón, me he equivocado. Sería el menos 1 medio aquí y el menos 1 cuarto aquí, ¿vale? Me di cuenta ahora al dibujar la gráfica. Vale, lo voy a volver a hacer. Vale, dibujo los ejes X, Y. Este de aquí es el punto 0, 0, que es un punto de corte de la gráfica de esa función con los ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. El menos 1, 0 es este, aquí pinto el menos 1. Este sería el punto menos 1, 0, la Y no varía en altura. Y estaba antes malinterpretando este vértice, es decir, el menos 1 medio sería aquí, primero siempre va la X, yo estaba pintando aquí el menos 1 medio. Esto sería menos 1 medio. Y más o menos menos 1 cuarto sería este, ¿vale? Entonces este sería el punto del vértice, menos 1 medio, menos 1 cuarto. Vale. Bien, y con estos tres puntos, como yo sé que esta gráfica es alegre, ¿vale? El sentido con estos tres puntos ya me lo da, ¿vale? La gráfica de esta función sería esto. Sería algo así que sonríe. Algo que sonríe y que pasa por esos tres puntos, ¿de acuerdo? Esto sería la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más x, ¿vale? Y bueno, como siempre os invito a que comprobéis esto con GeoGebra, para que veáis que efectivamente esto va así, ¿vale? Bueno, pues este es un poco un resumen de cómo representar gráficamente una función cuadrática, ¿vale? Los pasos a seguir pues se hacen básicamente en todas. Y nada, espero que os ayude. Un saludo.